Buen día, iniciamos con un nuevo video de nuestro curso Diseño de Algoritmos. Vamos a comenzar con el tema de las estructuras de repetición. Bueno, antes de iniciar con el tema, en el video que estamos mostrando en el fondo, bueno, lo que estamos observando son dos robots de competencia de Minisumo. Bueno, cada robot se programa con la intención de buscar a un contrincante para poder sacarlo de la pista, que bueno, es este dojo circular. Pero bien, ahora sí ya vamos a entrar en materia. Entonces ya decíamos, nuestro tema ahora son las estructuras de repetición. Entonces, bueno, hemos visto algoritmos que son puramente secuenciales, es decir, bueno, después del inicio se ejecuta un paso, de ahí pasamos al siguiente paso, luego otro paso, hasta que llegamos al final. También, bueno, observamos que podemos incorporar decisiones, es decir, ya no se ejecutan todos los pasos, sino que, bueno, aquí en este caso se ejecuta el paso uno, se revisa una condición y dependiendo de el resultado de la evaluación, entonces el flujo se puede venir por este lado, donde hay una revisión de otra condición, pero si la condición uno fue falsa, nos venimos por este lado. En ambos casos, bueno, también hay un par de bifurcaciones, entonces, bueno, ya el flujo no es único, sino que depende de cómo sean las condiciones. Sin embargo, pues la ejecución pues siempre fue del inicio hacia el fin, o sea, siempre hacia adelante, por decirlo de alguna manera. Y bueno, lo que vamos a ver ahora es cómo incorporar esas líneas hacia atrás. Aquí en este diagrama de flujo observamos, que se está ejecutando un paso, luego se revisa una condición. Si la condición es verdadera, entonces se ejecuta el paso 2 y luego se ejecuta el paso 3 y luego regresamos a revisar nuevamente la condición. Si la condición otra vez es verdadera, se vuelven a ejecutar estos pasos. Entonces los pasos 2 y 3 se están ejecutando en repetidas ocasiones. ¿Cuántas veces se van a ejecutar? Bueno, depende de cómo sea esta condición. Es decir, mientras esta condición sea verdadera, estos pasos se siguen ejecutando. Obviamente, pues dentro de estos pasos, pues debe de haber pues la modificación de la condición para que llegue un momento dado donde la condición sea falsa, ejecutemos el paso 4 y en este caso, bueno, ya concluimos. Bien, entonces lo que estamos observando aquí, pues es un ciclo repetitivo, eh, repetitivo o iterativo. Tenemos ciclos, o sea, también se le conoce como iteraciones, y bueno, son los pasos que se ejecutan en más de una ocasión. Bueno, tenemos dos tipos de repetición. Una de ellas es la repetición por contador. Esta la utilizamos cuando ya en un algoritmo se conoce con precisión cuántas veces debe ejecutarse un ciclo. Entonces, en este caso, bueno, una variable funciona como un contador de iteraciones y ese contador, bueno, se va incrementando en cada iteración y el ciclo continúa, bueno, mientras el contador de iteraciones, pues no alcanza el límite establecido. Por ejemplo, si tenemos el algoritmo donde intentamos promediar 10 números, entonces nuestro contador comienza en 1, recibimos el primer dato, lo vamos sumando, recibimos el segundo número, igual lo sumamos y sucesivamente llevamos nuestro contador hasta que llega al número 10. Entonces ya tenemos los 10 números sumados y en ese momento, bueno, ya terminamos con la parte repetitiva. Pasamos a la parte del promedio, donde básicamente pues es dividir la suma entre 10, ¿no? Que sería nuestro número de datos. Bien, tenemos otro tipo de repetición, que es la repetición por condición. La repetición por condición la utilizamos cuando no sabemos de antemano cuántas veces se va a ejecutar un ciclo. Entonces lo que hacemos es que se establece una condición de repetición y el ciclo se repite, bueno, mientras la condición sea verdadera. Entonces, los pasos internos al ciclo de alguna manera deben modificar la variable, bueno, o la condición para poder terminar o poder dar por terminado el ciclo, ¿no? Aquí, por ejemplo, similar al ejemplo anterior donde decíamos que vamos a promediar 10 números, aquí podríamos pensar en que vamos a ir sumando números positivos hasta que llegue un número negativo. Entonces llega un número, observamos si es positivo, entonces bueno, incrementamos nuestro contador y sumamos. Llega otro número, igual lo mismo, y así le hacemos hasta que llegue un número negativo. En ese momento establecemos la condición para salir del ciclo repetitivo. Bueno, para entender un poquito más la diferencia entre estos dos tipos de repeticiones, pues analicemos el siguiente ejemplo. Eh,
Bueno, textualmente dice, decides entrenarte y te propones dar 10 vueltas a la pista. Entonces, bueno, aquí ya estamos dispuestos a correr sobre esta pista. Nuestra meta es dar 10 vueltas, entonces mentalmente se lleva un contador. El contador inicia en 0. Con cada vuelta el contador se incrementa en 1 y observamos si llegamos a 10. Bueno, en la primera vuelta pues todavía no es así. Otra vuelta y bueno, vamos contando. Y hasta que llegamos a 10 vueltas, en ese momento dejamos de correr. Si pensamos en esta tarea como un algoritmo, lo podemos plasmar en este diagrama de flujo. Tenemos aquí un inicio, el contador comienza en 0, como contador es menor que 10, entonces bueno, vamos a correr una vuelta. Aquí incrementamos, una vez que terminamos la vuelta, incrementamos el contador. Ahora va a tener el valor de 1. Como sigue siendo menor a 10, entonces corremos otra vuelta. Y si observamos, esto se va a repetir hasta que nuestro contador llegue a 10. Cuando ya llega a 10, ya no es menor que 10, por lo tanto esto ya no se cumple y terminamos. Bueno, la situación podemos tomarla de diferente manera. Eh, hacer una repetición ya no por contador, sino por condición. Entonces plasmamos ahora el enunciado de la siguiente forma. Decides entrenarte y te propones dar vueltas en la pista hasta que te canses. ¿Cuántas vueltas van a hacer? Ahora no lo sabemos. No sabemos con precisión el número de vueltas, sino que es hasta que uno se canse. Entonces, con cada vuelta concluida, nos hacemos la pregunta, ¿poder dar otra vuelta? Si sentimos que sí, entonces estamos en condiciones, corremos otra vuelta, volvemos a concluirla y volvemos a hacer la pregunta. Si llega un momento en que ya no estamos en condiciones, entonces dejamos de correr y concluimos el entrenamiento. Llevemos esto a un algoritmo. Aquí hay un detalle. Aquí observemos, se da la vuelta, hay que observar si estamos en condiciones de seguir corriendo o no. En otras palabras, si nos preguntamos si estamos cansados o no estamos cansados para poder continuar. Entonces, aquí estamos colocando una variable cansado que comienza en 0. Bueno, aquí comienza nuestro algoritmo, entonces aquí observamos y lo primero que estamos haciendo es preguntar si cansado es igual con 0. Si sí, quiere decir que no estamos cansados, por lo tanto corremos una vuelta. Una vez que hemos corrido una vuelta, preguntamos, ¿puedes correr otra vuelta? Si la respuesta es que sí, es que todavía la variable cansado sigue teniendo el valor de 0. Si es que ya no, entonces cansado ya toma el valor de 1. En cualquiera de los dos casos regresamos acá y se vuelve a evaluar la variable cansado. Es decir, aquí estamos mientras la variable cansado tenga 0. En otras palabras, mientras estemos en condiciones de correr más vueltas, seguimos corriendo. Llega un momento en que la variable cansado toma el valor de 1 y por lo tanto nuestro algoritmo termina. Si analizamos un poco, aquí como que pareciera que no tiene mucho sentido evaluar la variable cansado antes de dar la primera vuelta. Como que uno podría pensar, bueno, doy la primera vuelta y luego me hago la pregunta. Entonces, como que esta revisión de la variable cansado pareciera que se hace antes de tiempo. Entonces, otra forma de hacer la estructura de repetición por condición es de esta manera. Comenzamos, corremos una vuelta, preguntamos si podemos correr otra. Si sí, entonces la variable cansado toma el valor de 0. Y si no, bueno, la variable cansado toma el valor de 1. Bueno, después de la primera vuelta, lo más seguro es que la variable cansado tenga en 0. Como aquí es 0, entonces es falso que sea 1, por lo tanto regresamos. Entonces aquí vamos, este algoritmo se va a repetir hasta que la variable cansado tome el valor de 1. Entonces esa es nuestra condición para poder terminar con el algoritmo. Bueno, vamos a observar en pseudocódigo. Este es el pseudocódigo basado en la herramienta PCInt y de esta forma se denota. Aquí, bueno, llevamos una variable que es un contador. El contador aquí en nuestro diagrama de flujo decíamos comienza en 0 y mientras sea menor que 10. En PCInt, bueno, se establece el valor inicial y se establece el límite y se indican los pasos. Entonces la variable comienza en 1 y hasta que tome el valor de 10 y va a ir con pasos de 1 en 1. Y lo que vamos a hacer en este caso pues solamente se escribe el mensaje correr una vuelta. Entonces aquí, bueno, esto si lo ejecutamos va a aparecer en pantalla correr una vuelta, etcétera. Y bueno, aparecería 10 veces. No comenzamos la variable en 0 porque en ese caso correría desde 0 hasta que llegue al valor de 10 y el mensaje se escribiría 11 veces. Entonces, bueno, debe tomarse en cuenta esto, ¿no? Va de 1 hasta 10 con pasos de 1.
Bueno, resulta que la sintaxis de los algoritmos nos permite omitir esta parte, la parte de compaso de 1. Eso se puede omitir, significa que el incremento pues por default es unitario. Entonces nuestro algoritmo en pseudocódigo lo escribimos de manera más simple. Para conta igual a 1 hasta 10, lo que vamos a hacer, y bueno, simplemente escribir el mensaje y ya nos ahorramos esta parte de acá. Bien, por condición, aquí tenemos en pseudocódigo la primera versión que hicimos, donde teníamos la variable cansado. La variable cansado solamente tomó el valor de 0 o 1, por lo tanto la definimos del tipo lógico. Y bueno, cuando hacemos la pregunta si podemos correr o no otra vuelta, entonces, hay que leer la respuesta. Eso lo vamos a tomar en una variable de tipo carácter. Entonces, necesitamos dos variables aquí en nuestro algoritmo, la variable cansado tipo lógico, la variable rest tipo carácter. Cansado comienza como falso. Entonces, mientras cansado sea falso, lo que vamos a hacer es, se corre una vuelta, se pregunta otra vuelta y se lee la respuesta. Si la respuesta es S, ya sea mayúscula o minúscula, entonces la variable cansado se mantiene en falso. Y si no, la variable cansado se conmuta. Y bueno, aquí termina la parte repetitiva, de manera que regresa y se corre otra vuelta. Y aquí va a estar mientras la variable cansado sea igual a falso. Bueno, en la segunda versión, en esta segunda versión lo que teníamos era que, bueno, primero se corre la vuelta, luego hacemos la pregunta, si vamos a correr otra vuelta, se lee la respuesta. Si la respuesta aquí, ante la pregunta otra vuelta, si la respuesta es que sí, entonces, bueno, todavía la variable cansado se mantiene en falso. Y si no, la variable cansado pasa a verdadero. Y aquí vamos a estar hasta que la variable cansado tome el valor de verdadero. Bueno, entonces observamos que tenemos dos opciones, la repetición por contador y la repetición por condición. ¿Qué utilizar? Realmente depende del problema. La repetición por contador es lo más conveniente si sabemos la cantidad de iteraciones. No hay de otra, es lo mejor. Si no sabemos la cantidad de iteraciones, entonces tenemos la repetición por condición. Y ahí depende, bueno, también de la naturaleza del problema. Tenemos dos opciones. Una donde primero se evalúa la condición y mientras la condición sea verdadera, bueno, se van a ejecutar las acciones. Y otra donde, bueno, va a repetir hasta que se alcance la condición falsa. Bueno, aquí mostramos que, bueno, depende de la situación. Aquí en este caso el correcaminos dice mientras hay piso va a correr y aquí, bueno, se detiene. Sin embargo, el coyote primero corre y después revisa que hay piso. Por lo tanto, bueno, este está en riesgo. En realidad depende del problema. Bien, así terminamos este video, que es la primera parte de estructuras repetitivas, y nos vemos en el próximo video.